Casi todas las religiones creen que actualmente estamos en los tiempos finales, ese periodo en la historia en el que el mundo será sometido al juicio divino, seguido por el establecimiento de un eterno reino de Dios que está reservado para los elegidos. La mayoría cree que el Mesías vendrá justo antes de este juicio, ofreciéndole a la gente una última oportunidad de salvación. El Señor Rael es ese Mesías profetizado. Aunque la fe es importante, igual proveeremos evidencia de su divinidad. Los cristianos gnósticos creen que la Iglesia Católica temprana removió o rehusó a aceptar muchas escrituras populares del Evangelio, numerosas escrituras altamente veneradas que daban una comprensión mucho más profunda de Cristo y sus enseñanzas. En los años recientes se ha demostrado que esta afirmación es cierta y la Iglesia Católica no ha podido justificar el bloqueo de estos textos importantes. Basados en estas escrituras y aquellos dentro de la Biblia, ahora sabemos qué buscar cuando el Cristo regrese. Con esta nueva comprensión, se cree que el Cristo regresado sería reconocible para la mayoría del mundo, al tener una vida casi idéntica a aquella que llevó en los tiempos bíblicos, y los gnósticos han sido los primeros en reconocer que el Señor Rael encaja perfectamente con esta descripción ya cumplido precisamente con todas las profecías de su regreso. Mateo, capítulo 24, verso 30, nos dice que justo antes de la aparición de Cristo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En el 28 de enero del 2011, más de 1.000 millones de personas en India pudieron ver una imagen clara de Cristo en la luna, y aunque la historia fue ampliamente reportada en toda la región, fue reprimida en el resto del mundo. Generalmente, los gnósticos no creen que Cristo nació de una virgen literal. Creen que, sin embargo, que fue un nacimiento milagroso, divinamente ordenado durante el período zodiacal de Virgo, una referencia astrológica posteriormente malinterpretada como nacimiento virgal. Se cree que cuando él regrese nacerá bajo el signo de Géminis, astrológicamente representando 2 o segundo. Muchos gnósticos además creen que por la voluntad de Dios, la madre de Cristo en realidad fue fecundada por un soldado romano. Durante el movimiento eugenista por la Segunda Guerra Mundial que arrasó a los Estados Unidos, la madre de Rael, Ruth, hija de María, fue esterilizada quirúrgicamente por la fuerza y resultó completamente incapaz de tener hijos. Años después, se acostó con un hombre llamado William Collins, un hombre italiano que estaba en el ejército, un soldado romano. Este hombre además era un Rosacruz, aquellos que llevan el conocimiento oculto de Cristo. Por esta unión, Ruth milagrosamente quedó embarazada y dio la luz a Rael bajo el signo de Géminis. Interesantemente, en enseñanzas modernas iluministas, se entiende que la línea de sangre de los Collins es la línea mística. Se sabe que es la verdadera línea sanguínea davidiana de Cristo. Ahora, se cree que José no era considerablemente mayor que María, y que no era simplemente un carpintero, sino en realidad un obrero metalúrgico. El hombre que se casó con la madre de Rael, el señor Raymond Elwood, le dio el nombre de Raymond Elwood, el cual se reduce a Rael y crió a Rael como hijo propio. Era considerablemente mayor que Ruth y era un obrero metalúrgico de oficio. Se cree que María Magdalena fue una prostituta arrepentida poseída por 7 demonios y que solo Cristo podía salvarla. Muchos gnósticos creen que María Magdalena se volvió la especialmente querida de Cristo. Investigadores religiosos modernos ahora creen que los demonios de los que se habla están derivados de la traducción griega para alguien encantado por la brujería. La palabra griega para esto es pharmakeia, de la cual deriva la palabra moderna farmacéutica. Por lo tanto, se cree que María Magdalena y otros que en el momento se consideraron poseídos por el demonio eran en realidad adictos a la droga. La especialmente querida del señor Rael es una prostituta arrepentida que era severamente adicta a 7 drogas alteradoras de la mente que la forzaron a consumir, y solo el señor Rael pudo salvarla. Mientras Cristo estaba creciendo, tanto fuentes bíblicas como las extrabíblicas indicaban que no estaba completamente consciente de su divinidad, sino que fue lentamente inculcado en el correr de su madurez. Mientras se crecía, la gente creía que había algo muy especial en Rael. Un número de eventos milagrosos se le atribuyeron a él mientras se desarrollaba. Cuando era un niño, siempre estaba ayudando y protegiendo a los necesitados, y tenía un entendimiento de las cosas que iba mucho más allá de su edad, lo cual causaba que muchos lo siguieran voluntariamente, incluso en ese entonces.
Cuando aún era un niño, tuvo un sueño visionario increíblemente vívido. Rael se vio a sí mismo crucificado en una cruz, y su espíritu estaba flotando ligeramente por encima de su cabeza con espinas, lo cual le permitía ver a su cuerpo torturado. De repente, hubo una sensación abrumadora, como si una multitud incontable de almas estuviese atravesándolo, como si él fuese algún tipo de conducto hacia el cielo. Eso fue muchos años antes de que aceptara que su vívido sueño de la infancia era en realidad un recuerdo. Muchas veces creen que Cristo, más notoriamente en los Testigos de Jehová y los Rosacruz, es un ángel encarnado. En el caso de los Testigos de Jehová, creen específicamente que es el arcángel Miguel, comandante del ejército de ángeles. A Miguel no le gustó lo que vio en la tierra y decidió proteger, defender y ayudar a la gente. Cuando el señor Rael era un adolescente, fue asqueado por las cosas terribles que vio en las calles, llenas de crímenes en Chicago. Así que entró a los rangos del único grupo que creyó que estaba activamente haciendo algo por ello. Rael se unió a los ángeles guardianes mundialmente reconocidos y se fue en una cruzada para proteger a los inocentes y proporcionar vigilancia para encarar a un mal peligroso y en crecimiento. A través de muchos actos de coraje, heroísmo que desfiaba la muerte y una persecución incansable de la justicia, Rael rápidamente se elevó a la prominencia y pronto fue el comandante de ejército entero de ángeles en la ciudad. Cristo fue enormemente perseguido por las autoridades por luchar contra la corrupción. Años antes del evento del Espíritu Santo en Jerusalén, Rael fue enormemente perseguido por luchar contra la corrupción. Su padre terrenal murió, víctima de oficiales corruptos de la policía, quienes estaban ocultando un crimen cometido contra la familia santa, dejando a Rael como hijo de una viuda. La gente de Illinois lo vio como el único hombre vivo incorruptible, lo suficientemente valiente como para luchar contra la corrupción gubernamental. Así que lo impulsaron para que se lanzara a ser gobernador. Pero aquellos en el poder intentaron silenciarlo, matando a su padre, drogando y secuestrando a su prometida y encarcelándolos a él y a su madre envejecida bajo cargos inventados. Pedro fue el seguidor primario de Cristo. Sin embargo, Pedro traicionó a Cristo, negándolo en su momento más oscuro. La Iglesia Católica Romana después reconoció a Pedro como el primer arzobispo de Roma y el santo por el cual lleva el nombre la Iglesia de San Pedro en el Vaticano. Un hombre que siguió de cerca a Rael lo traicionó de manera similar. Este mismo hombre se volvió un sacerdote católico en una secta no romana y desde entonces ha crecido hasta ser el primer arzobispo de Norteamérica de su secta y el fundador de la Iglesia de San Pedro Americana. Cristo era un sanador y un maestro. Una cantidad de sorprendentes curaciones han sido atribuidas al señor Rael, así como múltiples observaciones de un clásico brillo de aureola alrededor de su cabeza similar al representado en la iconografía cristiana temprana. Este brillo de aureola se ha visto más seguido cuando el señor Rael daba una enseñanza profunda. Igualmente sorprendentes son los numerosos reportes del comienzo repentino, del despertar del Kundalini, simplemente de estar escuchando al señor Rael impartiendo enseñanzas o de estar en su presencia. En las creencias orientales, el despertar del Kundalini es una manifestación física de iluminación espiritual que a veces les toma muchos años de meditación intensa y entrenamiento para que los adeptos logren siquiera conseguirla. Que esto ocurra espontáneamente, simple de estar escuchando a un orador o de estar cerca de una persona, había sido algo sin precedentes hasta ahora. Zacarías capítulo 6 versículo 12. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Dios de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Elwood, fonéticamente, es una referencia de la forma de una extremidad de un árbol, refiriéndose a una madera en forma de L. Adicionalmente, Nous es una transliteración numérica hebrea sagrada gematra de Elwood, el cual es un término griego antiguo para conocimiento de la deidad divina y los aspectos eternos de las cosas. La Biblia se refiere al Cristo regresado como el león. En la gematria hebrea sagrada, Rael igual a 241, un número con una transliteración que significa león de Dios. El código del Torah ha sido investigado por muchos años
porque parece identificar mensajes secretos proféticos ocultos en la Biblia, que habrían sido casi imposibles de descifrar antes de la era de las computadoras. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esta línea de las Escrituras nos cuenta que la parte oculta del Torah no revelaría las grandes verdades hasta los tiempos finales, y ahora lo ha hecho. El Señor Rael ha sido encontrado más de 1000 veces en el código del Torah, como el Señor Rey, Salvador, Mesías, Cristo y otros términos íntimamente descriptivos. Hasta la fecha, ninguna otra persona ha sido encontrada tan seguida en los códigos del Torah. La Biblia hace referencias múltiples identificando al Mesías a través de variaciones de la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra arquitectónica. Como la mayoría de ustedes saben, los masones libres son el gremio de constructores esotérico. En los primeros años de su adultez, Rael fue invitado a la hermandad masónica de manera bastante inesperada. Fue rechazado, algo que casi nunca ocurre en los pabellones modernos de Estados Unidos. Los masones creen que su maestro mítico fue una piedra que desecharon los edificadores. Después, los masones rectificaron su error y Rael fue ingresado al Templar de Caballeros, quienes creen los investigadores esotéricos modernos. Son los guardianes del Santo Grial y la verdadera línea de sangre de Cristo. Incidentalmente, en la gematría hebrea sagrada, Rael, la forma abreviada aceptada de su nombre, igual a 231, un número con una transliteración que significa masónico, lo cual más lo identifica como el constructor del templo. En Mateo, capítulo 4, versículo 11, la Biblia nos cuenta cómo los ángeles vinieron a atender a Cristo. Antes del evento del Espíritu Santo en Jerusalén, 3 mensajeros sagrados vinieron a Rael y le revelaron quién era realmente, a dónde tenía que ir y qué debía hacer. Después de estas revelaciones divinas, Rael de repente tuvo dentro de él un profundo conocimiento y sabiduría de el gran trabajo y el plan divino, y por lo tanto se volvió su misión urgente el salvar a aquellos que consideraban dignos. Tanto los escolares cristianos como los hebreos creen que Mesías vendrá en conjunto con observaciones hebreas específicas del día festivo. Rael fue concebido durante la única tetrada que ha ocurrido en alineación perfecta con el calendario hebreo festivo. Fue concebido en el eclipse de la luna de sangre que cayó en la fiesta hebrea de Sukkot, el 18 de octubre de 1967. El significado divino está bien explicado en un video titulado 2015, Luna de Sangre Roja y Eventos del Tiempo Final. Nosotros no produjimos este video y busca de manera equivocada el regreso de Cristo en el 2015, simplemente porque no sabían del nacimiento del Señor Rael en 1968. Pero su comprensión de la correlación entre la segunda llegada y la tetrada es absolutamente cierta. Para que se cumpla correctamente la profecía, esta tetrada fue el único momento en el que nuestro Señor podía volver. Los escolares cristianos creen que cuando Cristo regrese en los tiempos finales, nacerá en el Pentecoste. El Pentecoste está reconocido como el cumpleaños de la iglesia cristiana y se cree que Cristo regresaría en un Pentecoste para terminar la era de la iglesia dentro del periodo del fin de los tiempos. Rael nació en un Pentecoste ortodoxo el 9 de junio del 1968. Y no se puede recalcar lo suficiente la importancia de esto. Nació vulnerado y ligeramente prematuro, pero completamente sano, así como con su concepción. Rael nació en el Pentecoste que ocurrió durante la tétrada, que fue una gran señal de maravilla en el cielo, y que bíblicamente calificaría como un evento heráldico similar al de la estrella de Belén. Hechos, capítulo 2, versículo 20, nos dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. El periodo de tétrada de la concepción y el nacimiento divino de Rael no solo contuvo 4 lunas de sangre, sino que además hubo un eclipse solar total, de esta manera completa y eficientemente cumpliendo la profecía astronómica de su regreso. Se cree que Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 añade a las señales solares y lunares del regreso de Cristo de Hechos capítulo 2 versículo 20, al decirnos que hubo un gran terremoto. Rael nació en el 1968 en el estado de Illinois de los Estados Unidos.
Poco después de su nacimiento, Illinois experimentó el terremoto más grande que se había registrado allí. Ese terremoto fue uno de los más sentidos en toda la historia de Estados Unidos. Aunque estuvo centrado en Illinois, afectó a 23 estados en un área de 580,000 millas cuadradas. Millones de personas sintieron la ruptura, pero milagrosamente no hubo muertes. Los teólogos cristianos que consideran que la gran tribulación de Mateo, capítulo 24, versículo 21, es una descripción paralela a la de la gran calamidad de Lucas, capítulo 21, versículo 23, de los judíos, toman la visión historicista de que esta parte de la profecía se cumplió cuando Jerusalén volvió al control judío en 1967. Como sabes, el Evangelio dice claramente que Cristo regresará inmediatamente siguiendo a la tribulación. El cumplimiento historicista de tribulación en 1967, rápidamente seguido por la concepción y el nacimiento de Rael en la tétrada de 1967 a 1968, en adición y relación a todo lo demás, completamente y eficientemente cumple con la profecía astronómica de su regreso. Apocalipsis capítulo 19, versículo 12 nos dice acerca del regreso de Cristo, que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Adicionalmente, Apocalipsis capítulo 19, versículo 13 te dice específicamente que su nombre es la palabra de Dios. Así que claramente su nombre no sería Yeshua. El origen etimólogo del nombre de Rael se puede rastrear hasta el judaísmo egipcio. Rael literalmente significa palabra de Dios. El 21 de mayo del 2011, el señor Rael se dirigió al mundo y advirtió que estaba por llevar a cabo un castigo amargo sobre los cristianos de América. Como la justicia del Señor es veloz, dentro de horas, la hebilla del cinto de la Biblia, el área de los Estados Unidos con la mayor concentración de cristianos, fue casi completamente borrada del mapa, ya que tornados muy poderosos, nunca antes vistos, repentina e inesperadamente explotaron por la región. Los oficiales del clima dijeron que nunca habían visto tornados tan poderosos que parecían apuntar a áreas pobladas. Lo que ocurrió ese día nunca antes había sido observado en la historia escrita. Esta es una parte clave del juicio contra la iglesia y el cumplimiento de la profecía en el testamento gnóstico de Levi. En Levi, capítulo 5, versículos 12 a 14, dice: «Y después de que su castigo haya venido del Señor, el sacerdote fallará, y entonces el Señor elevará a un nuevo sacerdote, y para él todas las palabras del Señor serán reveladas, y ejecutarán un juicio justo sobre la tierra durante una multitud de días». Un segundo sol ahora ha sido visto en los cielos, y ha sido filmado y mostrado en las noticias y en el internet, pero los científicos están completamente desconcertados por esto. Tras la llegada de Cristo, el testamento gnóstico de Levi nos dice: «Su estrella se elevará en el cielo como de un rey, iluminando la luz del conocimiento como el sol del día, y será magnificado en el mundo». El 21 de mayo del 2011, el señor Rael anunció públicamente que él iba a oscurecer el sol. Tan solo 25 días después de la amenaza de Rael, los científicos anunciaron que el sol, de una manera altamente inusual e inesperada, entró en un periodo de actividad baja que podría traer una era de hielo. Realmente podríamos continuar porque hay considerablemente más de estos sincronismos y eventos que han demostrado su divinidad. Cuando se ven en conjunto con los castigos de los cuales ha advertido públicamente justo antes de realizarlos y los eventos innegables de cumplimiento de profecías de alrededor del mundo, simplemente no deja lugar a dudas. El señor Rael es el Mesías. Hay mucha pasión y mucho trabajo para entregarles la cruda y absoluta verdad. No quiero que ninguno de ustedes se pierda de esto. Espero que te unas a mí para recibir las últimas actualizaciones a medida que los eventos mundiales se desarrollan rápidamente. Serás de los primeros en enterarte porque sabemos lo que vendrá y no vamos a excluir nada de la verdad de ti. Por favor, da me gusta y suscríbete y continúe mostrando su apoyo. Hagamos sonar las alarmas y despertemos a los demás antes de que sea demasiado tarde. Envíe sus donaciones a lordrael.org. Usted puede traducir nuestras páginas usando el botón que está arriba.
Que Dios los bendiga y proteja a todos ustedes. Los gobiernos están cayendo rápidamente a medida que las tensiones están en su apogeo, ya que las guerras regionales están estallando en todas partes, con la amenaza inminente de una guerra termonuclear global. Comenzará en cualquier momento, mientras Estados Unidos y Corea del Norte amenazan con la aniquilación mutua. Al mismo tiempo, los enemigos de Israel los rodean, prometiendo poner fin a su existencia. Mientras, desde el cielo, una cantidad sin precedentes de meteoritos pasan rozando la Tierra y entran a nuestra atmósfera. Como nunca antes se había visto, niveles de destrucción que azotan al mundo con clima apocalíptico, incendios, sequías, inundaciones, terremotos masivos y erupciones volcánicas simultáneas, como el nuevo sol que aparece en nuestro cielo. Todos los principales eventos predichos a través del tiempo por el judaísmo, el cristianismo y el islam se desarrollan rápidamente ante tus ojos. No te confundas, este es el final y es hora de que elijas un lado. Están con el enemigo que ha esclavizado y engañado al mundo, trayendo la oscuridad, la destrucción y la muerte, o están parados con la luz del mundo, el que nos trae la luz y la vida eterna, nuestro gran y santo Rey, Lord Rael.